¿Ha dicho alguna vez que está condenado a ser limeño por la gracia de Dios? Escritor, periodista, poeta, humorista, descendiente de dos Leonidas que animaron la vida intelectual de buena parte del siglo XX. Edita Monos y Monadas, la que ha sido y es probablemente la mejor revista de humor político. Hoy en 2 a la N, quédense con nosotros para saber más de la vida de Nicolás Girón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en 2 a la N, estamos en vivo como cada día, 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy queríamos tener a Nicolás Girón con nosotros. Hablar del viejo Monos y Monadas, lo que significó además en la década del 70 Monos y Monadas y lo que es hoy. Por supuesto, esto salpicado con anécdotas, con su vida, con la historia de su abuelo y de su padre, que es fascinante. Nicolás Girón, bienvenido al programa. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Es un placer volver a verte después de tanto tiempo. Sí, me avisas, traigo corbata. Y estar en este set, ¿no? Que quedaba en la calle Madrid En la de calle Miraflores. Madrid. Hace 8 años que no conversábamos, Nicolás. ¿En qué andas? ¿En qué estás metido? Pues, sabes, yo soy una persona que desde muy joven, cuando refundé la revista que en 1905 mi abuelo dio a luz, empezó a saber de la gratitud de sus paisanos, ¿no? He recibido mucho del Perú, de mi patria, de la patria de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, de mi madre, en fin. Con la que puede ser tan mordaz y tan crítico, ¿no, Nicolás? Porque resulta terapéutico, ¿eh? No solo para quien crea con ingenio, sino para quien disfruta de ese ingenio y de esa creación. Entiendo. ¿Y entonces? Entonces, luego de haber pasado tantos años recibiendo el afecto del público, de la gente al caminar por la calle, luego de haber recibido tanto, se me ocurre que lo mejor que puedo hacer en este momento de mi vida es dedicarme a promover todo lo que el Perú ha aportado a la historia de la humanidad. ¿Qué significa promover? ¿Desde dónde? ¿Cómo? He decidido fundar una asociación llamada Sociedad Promotora del Patrimonio Cultural del Perú. Sociedad Promotora del Patrimonio Cultural del Perú. De todo aquello que nuestro país, a lo largo de su historia, le ha brindado y le ha ofrecido a la especie humana. Desde sus monumentos arqueológicos, su flora, su fauna, sus maravillas naturales, todo su acervo musical, gastronómico, literario, plástico, todo lo que el Perú le ha ofrecido. ¿Cómo vas a hacer para promover todas esas maravillas? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Quiénes están contigo? ¿Quiénes se han asociado? Yo deseo convocar a todas las personas naturales y jurídicas orgullosas del Perú, ¿no? De este lugar hermosísimo y lleno de riqueza en todos los ámbitos. Y particularmente en la cultural, en aquella que nos ha ofrecido la naturaleza y en la que los hombres que hemos vivido acá hemos construido, ¿no? A partir de lo que hemos recibido de este suelo. Pero eso es un gran esfuerzo y una gran iniciativa. ¿Cómo te animaste? ¿De pronto o alguien te dio la idea? Sabes, he vivido, como todos los peruanos que nacimos de la mitad del siglo XX en adelante, y fueron adultos en las 2 últimas décadas del siglo concluido. Que fueron quizás las más duras, ¿no? De la historia nacional, sin la más mínima duda. Pues llegó un momento en que 3 millones de peruanos se fueron, porque era insostenible la vida en el Perú. Sin embargo, por suerte, desde hará algo más de 10 años, ¿no? Desde que empezó el siglo XXI, hemos venido gozando y construyendo, gozando al construir un país
nuevo. Ese país que los chicos que han nacido en el siglo XXI o en las últimas décadas del siglo XX no tienen noticia. Entonces, se trata de hacer las veces desde la iniciativa privada, ¿no? De una suerte de institución que reúna los afanes de un Ministerio de Educación, de Cultura, de Turismo y de Comercio Exterior. Dame una web de referencia, dame un Facebook, dame Pues un dato para que la gente te busque. Todas las personas interesadas en colaborar en este afán de ufanarse de la maravilla de ser peruano y de todo lo que el Perú le ha ofrecido a la humanidad a lo largo de su historia, pueden escribirme a nicolás@yerobi.pe. Nicolás@yerobi.pe. Perfecto. ¿No? O pueden llamar al 447-1788. Perfecto. Muy bien, pues en ese afán que haya suerte, pero en el afán de este programa de construir la vida de Nicolás Yerobi, me tengo que remitir a fotos como esta, que no pueden faltar en una conversación contigo, Nicolás. Cuéntame de ella. Pues claro, esta es una de las últimas fotos de mi abuelo Leonidas Yerobi, ¿no? Quien pues viene a ser probablemente el primer periodista profesional del Perú, ¿no? ¿Él es periodista y poeta, Nicolás? Poeta y dramaturgo. Y dramaturgo. ¿No? Entonces, ahora podrá sonar exótico, había periodismo en verso. O sea que diariamente mi abuelo escribía un poema acerca de lo que ocurría en el país y de las costumbres y de los usos, ¿no? ¿Como una cosa seria? No, una cosa jocosa. Siempre con un estilo travieso, juguetón, buscando la sonrisa del público. Y por esas curiosidades de la vida, yo no sé cómo, terminé durante 9 años publicando diariamente cerca de 3.000 columnas en Perú 21, en este siglo XXI, todas en verso, sin habérmelo propuesto. Qué curioso, ¿no? Como hay un puente ahí. Y muy raro, ¿no? Porque, claro, en el año de 1903, cuando mi abuelo, que es fundador del diario La Prensa, en septiembre de 1903, él escribe diariamente en verso, había otros periodistas que escribían habitualmente en verso. Sin embargo, cuando yo lo he hecho, finalmente, en el 2002, ¿no? En Perú 21, eran 4 cuartetas octosilábicas y consonantes A, B, A, B, ¿no? Y eso ya no lo hacía nadie. No lo hacía nadie. Mira qué bonita esa foto que hemos encontrado. Es una belleza. Claro, esa foto es clásica de inicios del siglo XX, ¿no? Federico Blume, quien firmaba con el apodo de Balduque, y Leonidas Yerobi, ¿no? Se reúnen después de una controversia en verso, sostenida en el año de 1908. Pero qué nivel, ¿ah? O sea, discutimos en verso. Así es. Y luego los colegas periodistas y escritores, Luis Fernández Cisneros, Abraham Valdelomar, en fin, Alberto Manuel Bengolea, todos los colegas, Enrique López Albújar, ofrecen un almuerzo a los controvertidos contendientes. Casi duelistas. Sí, casi, pero en verso. ¿No? Simpático, ¿no? Y esa foto recuerda aquel almuerzo. Mira, qué gracioso. ¿No? Sí, pues el mismo gesto y la misma actitud de Leonidas Yerobi parece una actitud divertida todo el tiempo, ¿no? Sí. Cuéntame algo, de ese abuelo tuyo, ¿tú tienes qué? El don por la poesía, sin duda, el humor. Pues mira, cuando yo era un joven estudiante universitario, hasta que acabé mi doctorado en lingüística y en literatura, estaba de moda, y era era consenso, aceptar que el entorno, ¿no? Definía tu futuro, ¿no? Pero conforme los años han discurrido y la ciencia también ha avanzado, al parecer la marca genética, el ácido desoxirribonucleico, ¿no?
viene a definir Sí, mucho de nuestro porvenir desde que nacemos, ¿no? Seguro. Mira, cosa tan curiosa, mis últimas de 25 comedias que he escrito, mis últimas 4 comedias han sido íntegramente escritas en verso, han sido comedias musicales. Gracias. Es exactamente lo que era mi padre en los años 40 y mi abuelo a inicios del siglo. Entonces, y todo unido por un único propósito de alegrar la vida del paisano, del prójimo. Mira qué bonita foto la que hemos encontrado. Esos pelos espectaculares, ¿eh? No, mi hijo dice que son bucles. Seguro, bueno, algo tendrá que ver. Ahora, cuéntame de Pueblo Libre, la Avenida Brasil, donde tú vivías de chico. Claro. Y por eso ibas a la Salle, además, presumo, por estar cerca, o, sí. ¿O había tradición sayista? La había porque mi tío Tito Armando, el hermano de mi mamá, había estudiado en la Salle. En la Salle, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi mamá nos inscribió primero a mí, luego a mi hermano Luis Fernán, en la Salle. En la Salle. Es verdad que nací en la maternidad de Lima. En Barrios Altos. Claro. Pero, bueno, la verdad es que fui criado desde niño en la casa que mis padres alquilaban en una quinta. Una quinta, en de la avenida Brasil en la esquina con San Felipe. Ok. ¿No? Aún no existía el distrito de Jesús María, todo eso era Pueblo Libre. Mira esta foto que hemos encontrado. Claro, la puerta del fondo era la casa, la puerta de casa. La quinta. Sí, sí. Y ahí estamos, mi hermano Luis Fernán y Carmen Lucía, la China le decíamos. ¿La China? Sí, sí, sí. Ahora, los pueblos igualitos, tú y tu hermano, ¿no? Eso es una tradición. ¿Y esto? Esto es un cumpleaños. Está mi papá, mamá, yo estoy hacia la derecha. Mi hermana Carmen Lucía es la chiquita, Juanita, mi hermana mayor, y quien era su novio entonces, ¿no? Pacho Duffy. Uno imagina que los almuerzos o las cenas, no sé, en casa de los Yerovi, podrían haber sido muy divertidas. ¿Así eran? De buena conversación, de mucha ironía, o por el contrario. No, todo era un gran juego. Todo era un gran juego. Sí, nos divertíamos muchísimo, ¿no? Yo no recuerdo haber escuchado reír a nadie tanto, ni con tantas ganas, que a mi padre y a mi tía Yané, su hermana, cuando se reunían y bromeaban. Ay, no te creo. Yo temía que en algún momento los muros empezaran a pulverizarse. Qué ¿no? exagerado. No, es que no los has escuchado, yo sí. Eran carcajadas. Eran unas carcajadas y que, como toda carcajada, contagiosa. Claro. ¿No? Entonces estaríamos viviendo una carcajada general. Okay. ¿No? Bueno, pero eso es maravilloso. Familias que se ríen así, yo no sé si hay muchas, ¿sabes, Nicolás? No sé si también eso sería genético, porque, claro, mi tía, hermana de mi padre, mi tía Yané, muy querida, tenía un don para... una cosa simpática. Eran unos velos... ¿Qué te parece esta foto? La primera comunión, bueno, ¿Hasta aquí fuiste bueno, Yerovi? Hasta ahora soy bueno. Aunque no lo aparente. ¿Quieres estar acá? Cuéntame. Mi abuelo Armando, mi abuelo materno, mi abuela Carmen, mamá de mi mamá, mi tía Gladys, la hermana menor de mamá, y mi hermano Luis Fernán. ¿Fueron padrinos de tu primera comunión? En realidad, creo que no había padrinazgo en la primera comunión. Yeah. Pero lo que sí recuerdo es que todos íbamos vestidos de blanco. Eso sí. ¿No? Y con unos trajes muy formales. Se iba a la primera comunión, claro. Sí. Desde entonces yo me conservo en estado de gracia. ¿Por qué te ríes? Lo sabemos. Porque el que se debe reír soy yo. Cuéntame algo. Es verdad que estando a ver si digo bien el dato, en primero de media, ¿escribes La Familia, la que sería tu primera obrilla, digamos? Bueno, yo escribí periódicos y revistas
antes de escribir, de saber escribir a máquina, Ok. Las escribía a mano, Ajá. ¿no? Y sí, pues, ese... Porque La Sayista sí es un periódico que escribes en el colegio, ¿no es cierto? Claro, pero ya sabía escribir a máquina, Ok. ¿no? Y ¿Cómo papá, aprendiste? viendo a mi padre, porque mi padre tenía una máquina de escribir en el primer piso y otra en el segundo. Ya. Entonces, la primera música que yo escuché fue el teclear de la máquina de escribir. Apurada por mi padre, No, que seguro, escribía a una velocidad seguro. Y de tecla dura, además. durísima, parecía que lo estuviera correteando un tren. ¿no es cierto? Seguro. ¿No? Y bueno, viéndolo, aprendí yo. ¿Y ese periódico Viva la Salle? Bueno, lo que ocurrió es que mi padre, al ver mi interés, mi gusto por escribir, ya no a mano, como te enseñaban con caligrafía Palmer en el colegio, sino a máquina. Entonces me dejaba usar la máquina, me estimulaba, y un día se apareció en casa con una pequeña maquinita copiadora, ¿no? Que es un viejo mimeógrafo, digamos. Después vino el mimeógrafo, esto era más rudimentario, aún, okay. ¿no? Que imprimía hasta 30 copias, como una especie de juegos de papel carbón de colores. Entonces yo escribía las plantillas, hacía los dibujos, ¿no? Y hacía comentarios sobre lo que era mi vida, la vida de mis compañeros de clase, ¿no? Luego esto lo imprimía yo mismo, ¿no? Lo engrapaba. Y lo repartía. Y lo regalaba a mis compañeros de clase, eso de cuarto de primaria. ¿A tu mami le gustaba esta cosa periodística tuya, Nicolás, o no? Mi mamá siempre... Que es la mayor de ese grupo de cinco ahí, ¿no? Sí, sí, son mis tías y mi tío, Tito, el más pequeño. El único hombre, ¿verdad? El único varón, sí. Me decías, perdóname. Te decía que ella, con una discretísima sonrisa y una gran elegancia, una mujer muy inteligente, siempre estuvo detrás de cada una de las cosas que yo emprendía relativas a la escritura, a la literatura, ¿Estar al detrás periodismo. qué significa? ¿Muy pendiente? ¿Muy atenta? Estar entregándome confianza, Ok. ¿no? Donándome su aliento. De acuerdo. Aún ya mayor, mamá, yo recuerdo que le consultaba, mamá, me han propuesto esta aventura literaria, emprendimiento periodístico. ¿Qué hago? ¿Tú qué dices? ¿Lo hago o no lo hago? Por supuesto, hazlo nomás, hazlo nomás. Nicolás, me tengo que ir a la pausa, pero no te vayas para seguir conversando. Y quiero invitarlos además a nuestros televidentes, a los amigos de 2 a la N, a que si esta tarde quieren conversar con Nicolás Yerovi, lo pueden hacer sin ningún problema en esa cuenta de Facebook, que es la cuenta del programa, o si prefieren el Twitter también, por supuesto. Quizás algún recuerdo, algún artículo que escribiera Nicolás, algo de monos y monadas, algún libro que ustedes leyeron de Nicolás y que quisieran compartir con nosotros, por supuesto pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Tuiteas? ¿Te gusta el Twitter o no, Yerovi? He aprendido, sí, soy un aprendiz, soy bastante amata. De acuerdo. Sí. Bueno, vámonos a la pausa. Quédense con nosotros, estamos con Nicolás Yerovi.
Pero Nicolás Yerovi, lo cierto es que no solo escribía porque le apasionaba, y no solo escribía porque lo tenía en los genes, en la sangre. Escribía también porque era tímido y porque descubre que de esa manera puede aproximarse a las chicas cuando era adolescente. ¿Funcionó o no funcionó, Yerovi? No me puedo quejar. No, tranquilo, ganador. No me puedo quejar. De acuerdo. ¿Por qué estudias en la Católica literatura y además literatura prehispánica, tan específico, Nicolás? Bueno, no, literatura española, en lengua española en general. Okay. ¿No? El doctorado es en lingüística y literatura española. Pues mira, yo sabía que no iba a poder dedicarme a nada más, por descarte, porque para todo lo demás era un burro. Tal cual. No, estoy exagerando, Pero esta vez sí. Terminas primero de la clase, además a una promesa que le haces a tu madre. Sí. Bueno, es que me había pasado todos los estudios de los 9 primeros años, siempre entre los primeros del salón, Okay. ¿no? Entre los 5, 3 primeros. Pero ya en quinto de secundaria le dije, mamá, este año va a ser el primero de la promoción. Ya, está así. Esta sí, y así fue. Y ahí está el colegio. El colegio, sí, hace poco regresé con mis compañeros de promoción. ¿Cuántos años ya de salir del colegio? Bueno, tantos que no existía ni la aritmética. Esas reuniones de los chicos de la clase que se reúnen 25 años después. Los chicos de la clase. De acuerdo. No, volvimos, sí, en grupo. Bueno, y acabaste primero, prometiste y cumpliste. Sí. De acuerdo. Sí. O sea que no te imaginabas en otra cosa que no fuera literatura. Claro, si bien para obtener esas calificaciones tuve que tener el promedio más alto y no todos los cursos eran literatura o historia, que siempre han sido, o lingüística, que siempre han sido mis materias favoritas, ¿no? Entonces me esmeré, pero sabía pues que mis dones naturales y mi placidez, mi gana, mi gusto, estaban definitivamente encaminadas en esa dirección. Eras consciente que ahí no había dinero, que son profesiones que Sí. no necesariamente hablan con el dinero. Claro que por suerte entonces no me importaba nada, ¿no? Entonces actuaba en consecuencia. Si bien mi padre buscaba que yo estudiara la especialidad de Derecho y Abogacía, Ya. ¿no? Todo lo que a mí me interesaba era estudiar literatura, en esos primeros momentos por el loco afán de enamorar a las muchachas. Ok. Pero si se trataba de enamorar, cuentan que también cantabas. Y cantabas una canción de los Beatles que hasta ahora te persigue y te sigue funcionando. ¿Sabes a qué canción me refiero, bro? Tengo el video, vamos a ver. Adelante. Yesterday, all my troubles seem so far away. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Es que cuenta la leyenda negra que Nicolás Yerovi iba por las calles cantando Yesterday. Además, esta es una historia recogida por Lucho Lahoz, así como ¿cómo no creerle? ¿No? Es verdad. Pero mi fortaleza anímica quedó en evidencia soportando las carcajadas de mis amigos. Entonces, porque en el quinto año de secundaria nos reunimos un grupo de compañeros de salón, Yeah. ¿no? Iván Larco, Luis Lahoz, Orlando Maquiavelo y Carlos Cornejo, que teníamos amor por las artes, ¿no? Y luego se sumó Jaime Lahoz, que había estudiado en San Agustín, hermano menor de Luis. Ya. E hicimos una revista que llamamos en el colegio Ensayos, y cuando egresamos del colegio y pasamos a la universidad, se llamó Collage, Ok. ¿no? Bueno, nos reuníamos todos los sábados a las 3 de la tarde, A ensayar. en el Haití Miraflores a tomar una Coca-Cola colectiva. Y nos quedamos... Hermoso, por supuesto, una vez nos echó a patadas, ¿no?
Fue muy divertido. Éramos los clientes más pelagatos que... Eran muchachos, caray. Sí, y sin plata. Y ensayábamos hablar en público entre nosotros en lo que era la concha acústica del Parque Salazar. Qué gracioso. Delante de nadie. Entonces, uno de los 6 subía al escenario y hablaba o cantaba tonterías. Y los demás hacían mofa, befa y burla. Y recuerdo que haber soportado las carcajadas de Iván mientras yo cantaba emocionado Yesterday fue suficiente. Ya pues con eso sabía que era casi indestructible. De acuerdo. Monos y monadas, de la que vamos a hablar en el siguiente bloque, Nicolás, está sin duda muy ligada a la vida política del país. Pero yo quería preguntarte si tú llegaste a militar en algún partido, Jamás. si te interesó la vida partidaria, la vida política, y que el desencanto devino en Monos y Monadas. No. ¿No hubo nada de eso? Nunca. La única vez que simpaticé con alguien vinculado a la vida política fue cuando me enamoré de una chica que estaba interesada en la vida política. Entonces me interesé yo también, más que en la política en ella. No te creo. En la muchacha, ¿no? Ahí sí eras militante activo de carnet, digamos. Sí, era un entusiasta, ¿no? Pero no de la militancia, sino de la militante. De la militancia, está bien. Que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? De acuerdo. Ofrece mucho mayor agrado. Entonces siempre distanciado de la vida política, digamos. Sí, un Como tal. observador. Un observador. Tengo saludos. Tengo saludos de los amigos del programa que quieren decirte cosas, Nicolás. A ver qué nos dicen. Te escribe Arturo Zúñiga y dice: en mis días de San Marcos, leer Monos y Monadas era una obligación moral. Y eso ha perdurado en el tiempo. Saludos, te dice Arturo Zúñiga. Gracias. Obligación moral en San Marcos. Gracias, Arturo. Por escribir. ¿Qué? Carlos León te dice: Monos y Monadas, ningún gobierno pudo con él. Ese es un buen lema para la revista. Carlos León, gracias por escribir. Te dice Manuel Alberto Cholán: excelente caricaturista que tiene el Perú, que nos hace ver la realidad de nuestros políticos. Saludos desde Tumbes. La caricatura escrita, además, que hace Nicolás Yerovi, por supuesto. José Antonio Ledesma dice: un grande Nicolás Yerovi, tu risa es contagiosa. Y es consciente de eso, además, porque te ríes para ver qué pasa con la gente. No lo hago de manera consciente, a propósito, te aseguro. No es que me proponga reírme. Tengo que irme a titulares, justamente para reírnos, ¿cierto?, de la realidad y regresar con Monos y Monadas y que me cuentes cómo tomaste la responsabilidad de seguir la revista que fundara tu abuelo, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Quédense con nosotros, estamos con Nicolás Yerovi en Dos al Aire. Congresista Zenaide Uribe negó que haya solicitado el cese del exdirector del Colegio Alfonso Ugarte, Lisandro Quispe, ante la Comisión de Ética del Parlamento. Sin embargo, no respondió a la pregunta de qué vínculo tiene con el gerente de Punto Visual. Mineros informales abandonaron Plaza 2 de Mayo tras permanecer 8 días en contra de normas para formalización. En tanto, representante de PCM, Daniel Urresti, dijo que el gobierno ahora combatirá con más fuerza la minería ilegal. Lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recordó que fallecido cantante Pepe Vázquez quiso ser congresista para mejorar situación del artista nacional. Restos de Vázquez serán enterrados esta tarde en Cementerio Padre Eterno del Agustino. Se programó para el 10 de abril el inicio del juicio oral por el caso Petroaudios. Entre los procesados por la tercera sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima están el exministro Rómulo León, Alberto Quimper y Fortunato Canaán. Se incrementó el precio de los pasajes en Huánuco y el Cusco en el marco del segundo día de paro indefinido que acatan empresarios griferos en 12 regiones del país. Ellos rechazan regulación que implementará el gobierno a partir del 28 de abril. La Asamblea General de la ONU declaró inválido el referéndum de Crimea y llamó a resolver la crisis tras su anexión a Rusia. La organización aprobó hoy una resolución donde apoya la integridad territorial de Ucrania. Siguiendo a la N con Nicolás Yerovi. De la tarde con 32 minutos, seguimos con Nicolás Yerovi. Vamos a dedicarle este bloque justamente a monos y monadas.
Primera pregunta, ¿aquel primer ejemplar de Monos y Monadas de 1905 lo conservas, Nicolás? Sí. Está Claro, guardado. claro. Está Toda la colección. escaneado y protegido y cuidado. Es más, el Congreso de la República lo tiene. Ajá. Porque con ocasión de los 100 años de la fundación de Monos y Monadas, por primera vez el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República fue sede... ¿Este es el número 1? No, Es uno de los primeros. Pero es uno de los primeros, pero no es el no es el número número uno. El Congreso fue sede de una exposición de Monos y Monadas. de 100 carátulas de Monos y Monadas de todos los tiempos. Este es uno de los primeros, este es del año 6. ¿no? Aquí Del ya es el presidente proyecto Pardo. de reforma de ley electoral del presidente Pardo. Bueno, Sí, haciendo de viuda el proyecto de reforma de la en ley el Día de los electoral. Difuntos, ¿no? Sí. De acuerdo. Te juntas con Cisneros en el 76, con Toño Cisneros, ¿no es Sí, cierto? sí. ¿Cómo hablan de la revista? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Mira, yo Cuéntame lo he eso. estado pensando y creo que todo ocurre a partir de la pérdida de mi padre. Ok. ¿En qué año falleció tu padre? En noviembre, el 22 de noviembre del 75. Ok. A fines de noviembre del 75 yo padezco ese dolor enorme que se puede significar un acontecimiento de esta naturaleza. Entonces, hasta antes de que esto ocurriera, yo había pensado dedicarme a escribir poesía lírica y con el afán, el propósito de enamorar a las muchachas, ¿no? Pero al perder a mi padre, yo dije, debo continuar su obra. Ocurría que mi padre había tenido a lo largo de 30 años un espacio radial diario en una emisora que era la más importante del país entonces, que era Radio Victoria, un espacio que era a la 1 de la tarde y duraba hasta la 1:15. Ok. Donde él monologaba, se llamaba Yo Soy el Público, Ok. y donde se reía de lo que nos ocurría. Ok. De manera que, de algún modo, mi padre continuó la obra de su padre, pero utilizando el medio de comunicación por entonces en boga, entre los 40s y los 70s. Ok. Al irse él, yo me di cuenta que lo que deseaba era continuar lo que habían iniciado mis ancestros. Ok. Que con la partida de mi padre eso no debía concluir, porque esa actitud ante la vida había alegrado la vida de muchísimas Totalmente. personas, Totalmente. de millones de personas. Era como un homenaje. Sí. ¿No es cierto? Entonces, por esos días, el gobierno militar, la dictadura militar de entonces, anuncia que va a dar oportunidad y licencia a órganos impresos. Ok. No solo a nuevos órganos impresos, como periódicos y revistas, sino también a antiguos. Yo en mi candidez presumí que si se revivía uno antiguo, el trámite iba a ser más breve. Ok. Entonces, presenté todos los documentos, Ya. luego de conversar esto con Toño Cisneros. Que le encantó la idea. El 28 de febrero Mira de, cómo te de acuerdas de la 1978, porque era el cumpleaños de doña América Ah, Campoy de bueno. Cisneros, la mamá de Antonio. Ok. ¿No? Nunca lo podría olvidar. Entonces, después de haber celebrado con ocurrencias y risotadas este nuevo emprendimiento, Ok. Este afán. pues iniciamos los trámites de constitución de la sociedad editorial, asociados Toño, mi hermano Luis Fernán, que se estaba por casar, y yo. Ok. Pues la sociedad se constituyó el 5 de julio. Tuvieron que pasar desde el 5 de julio del 76 más de 608 días para que el gobierno militar nos diera la licencia para publicar Monos y Monadas. Traigo a Toño Cisneros también a esta Mi hermano. conversación entrañable. Bueno, y después de 608 días te dieron el permiso. Sí, pero lo que había sido nuestro capital eran soles de oro entonces. No te voy a decir que hemos pasado de una moneda que
fue agregando ceros Sí. hasta 9. Hasta 9 ceros. Bueno, ese dinero que era el capital y que estaba en el banco, cuando transcurrieron los 608 días, yo dije, Ya. vamos a retirar ese dinero para editar la primera publicación. Le debía plata al banco. No te... Claro, porque el banco cargaba el mantenimiento de cuenta, entonces ya había pasado al debe. Bueno, ¿y entonces cómo sale adelante? Por el crédito de una imprenta amiga. Ok, les da crédito. Nos da crédito de 15 días. Que no es mucho, ¿ah? No, pues salía la edición 109, Ok. que fue la primera de que Que yo te tocaba a dirigí, ti, ok. ¿no? Y que luego ha seguido hasta la 555. Y salía la edición 109, cuando salía la 110, entonces las revistas se vendían al cash, a los canillas, no era al crédito. Entonces cuando salía la siguiente, ya habíamos recuperado la inversión, ¿no? Y como en efecto fue un éxito, pagamos la primera edición con la salida de la segunda. Mira esta foto tan Qué bonita que maravilla. hemos encontrado. Acá deben estar hablando de monos, seguramente. Claro, era una de las reuniones de monos, nos reuníamos los lunes y los jueves. Acevedo Juan Acevedo y Lucho Freire. y Lucho Freire. Y el joven del centro soy yo. ¡Qué buena barba! Esta foto es memorable, Yerovi. Acá está todo el equipo, Sí, el primer equipo. el primer equipo. A ver, ¿reconoces algunos? A Cuéntanos todos. algunos. De pie, de O vas izquierda a a derecha. reconocer algunos. Alonso Núñez. Ok. Lorenzo Sores. Antonio Cisneros. Al medio, Antonio Cisneros, ese con el pelo negro. Sí, Mario Solesi, Juan Acevedo, Lalo Morel, y de derecha a izquierda sentados, Carlos Tobar, Carlín, Fedor Larco. ¿Carlín es el del bigote? Claro. Cómo pasa la vida, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Fedor Larco, Lucho Freire, Rafa León y de bigote y asoleado yo. Rafa León también, increíble. Este es el primer equipo de monos y monadas bajo tu cargo. Sí. Ok. Digamos que somos los fundadores, ¿no? Originalmente estábamos Toño, Juanito Acevedo y Lorenzo, Ok. ¿no? Y luego, y Lucho Freire. ¿Todos trabajan gratis? ¿Hay que pagarles a todos? ¿Cómo es la relación con No, ellos? imagínate, nos vamos a la quiebra al segundo número. Pues el primero fue un éxito. Ya. Con ¿Cuánto ese vendieron? ¿Qué le dio más éxito? Empezamos con 5.000 copias Ya. y tuvimos 14 ejemplares de devolución. No te creo. Éxito Es que la total. gente no tenía ni idea de lo que era una revista festiva. Ok. No, nadie había visto, era pura dictadura militar. Claro, Entonces claro. No había prensa. Era un soplo también de libertad lo que había ahí. claro, Naturalmente, claro. y era una osadía, una temeridad. ¿no? Y entonces voló. Pero al segundo número venía el Día de la Madre. Ya. ¿No? Entonces aparece el ministro de Economía entonces, don Javier Silva Ruete, ¿no? Presentando el domingo, el Día de la Madre, el primer paquete económico de la historia del Toma, Perú. el paquetazo. Naturalmente, la economía se cayó, Claro. ¿no? Y para prever cualquier reacción política en contra del régimen militar, el gobierno militar clausura todas las publicaciones. O sea que habíamos sacado 2 ediciones y ya estábamos quebrados. Otra vez Otra clausura. vez. No te creo. Claro. ¿Y esto significaba para ustedes reírse, molestarse, sentir que le habían dado en el clavo? ¿Qué significaba? Mira, lo que ha significado para mí vivir en el Perú de los últimos 25 años del siglo XX, ¿no? Si no te ríes, pierdes las ganas de vivir. Porque quien sobrevive a la hiperinflación más prolongada de la historia de la humanidad, al terrorismo demencial en que vivimos, a la falta de luz, de agua. Hablando de falta de luz, mira. ¿Qué te parece? Justo había que traerla. Sí, se iba la luz y había que escribir. Época apagón, por supuesto. Increíble cómo tuvieron que trabajar en aquellos años. Todavía, bueno, hay que reírse hasta de eso. Sí, pues.
¿no? Sí, pues. Y ahora la distancia, digamos, ya con mucha más facilidad también, ¿no? Sí, aligera, Sí. ciertos pesos antiguos. ¿Qué hay al fondo? ¿Son periódicos? Son periódicos. Como no teníamos almacén, en ese entonces aparecíamos semanalmente, Ajá. agrupábamos por paquetes los ejemplares no vendidos, Ajá. a fin de recopilarlos, empastarlos con tapa dura y vender a los coleccionistas, Claro. como hasta ahora. Claro, que no es mala idea. ¿No? Bueno, tengo más saludos. Nicolás, de los amigos del programa que te quieren decir cosas. Javier Prado escribe y dice: el hombre que no podía dejar de reír, un genio del humor y un tierno ser humano. Abrazos, dice Javier Prado. Gracias, Javier. Un gran abrazo. Te dice Gustavo Adolfo Garrido Valareso: un saludo para un gran escritor, con humor y sobre todo exalumno del Colegio La Salle como yo. Muchas gracias. Luis Alberto dice: Nicolás, no hay otro igual, ocurrente, original, siempre sonriente, gran conversador. Casi digo conservador, pero no, gran conversador. En suma, toda una institución en el arte literario, te dice Luis Alberto Rivas. Muchas gracias, Luis Alberto. Pedro Martínez dice: Titina en Barranco fue un espectáculo maravilloso. Vamos a hablar de él en un ratito. ¿Se ha planteado revivir ese tipo de teatro? Te pregunta Pedro. Pues sí, me encantaría, ¿no? Como te digo, la experiencia de escribir hasta 4 comedias, todas con nombre de mujer, porque yo soy anticuado. Titina, Margarita, Antonella y Domitila, que fue presentada en su versión prosaica con el nombre de Jarana. Escribirlas en verso, comedias musicales, con música peruana, comedias perfiladas, cada una en una época de la historia del Perú, ¿no? Utilizando el lenguaje de entonces en el Perú y en ese lugar del Perú. Fue una experiencia maravillosa, realmente maravillosa. De acuerdo. Pero te quiero la pausa. No te vayas, para seguir conversando. Ustedes tampoco, por supuesto, quédense en Dos al Aire. No nos vamos, nos quedamos aquí y los esperamos en un ratito. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Yeroy cantando folclore argentino, una samba con su hermano Luis Fernán, ¿no es cierto? Encántame tu vida, un programa muy lindo que había en Canal 7. Sí, con Cecilia Barraza. Conducido por Cecilia Barraza. Lo que pasó es que mi hermano y yo le llevo 2 años a mi hermano Luis Fernán, de tal manera que coincidimos en la Universidad Católica en Letras.
Y entonces cantábamos mucho folclore argentino, de los chalchaleros. Los chalchaleros, ¿no? claro. Una influencia importante. Claro, y luego yo conocí a Alfredo Zitarrosa personalmente. Ay, no te creo. Tuve ese privilegio y esa suerte, ¿no? Y lo conocí desde antes porque era muy agrandado. Y yo tenía 16 años cuando ingresé a la universidad. Y ya era amigo de César Calvo, de Toño Cisneros, ¿no? Arturo Corcuella, que eran mayores que yo, pero me aburría con los chicos. En cambio, ellos conocían a autores y cantantes que te interesaron. Que me interesaron, como Alfredo Zitarrosa. Y esta foto bonita de los hermanos. Qué lindo. Eso es relativamente poco con mi hermana, la China, mi hermano Lucho, Susi, mi Susi, y bueno, en la playa de nuestra infancia. En la playa de nuestra infancia. Me voy a poner nostálgico, Yerobi, porque también fue playa importante para los míos. Quería hablarte de Morales Bermúdez. ¿Es verdad que él se jacta de la libertad de expresión en el Perú con un ejemplar de Monos y Monadas? Sí. ¿Eso es cierto? Porque es verdad. de un cuajo maravilloso. ¿Ah? Fue de octubre del 79. Ahí está bien, justamente. Claro. Octubre del 79 y se cumplía el centenario de la batalla de Angamos. Ya. ¿No? Y viajó el entonces presidente de facto, Morales Bermúdez, a visitar a su colega, también presidente de facto, Videla, Claro. a Buenos Aires. Morales Bermúdez, el gobierno militar peruano, era, en comparación con sus pares latinoamericanos, ¿no? Era prácticamente un cuento de hadas, No sé, claro. ¿no? Si bien hubo fuerzas internas que cometieron atrocidades, digamos comparativamente. Bueno, lo cierto es que se sabía que había el único país gobernado por militares en todo el continente que había abierto la licencia, otorgado licencia a publicaciones independientes, era el gobierno militar del Perú. Entonces, al llegar a la Argentina, los periodistas internacionales, que no argentinos, le dicen, oiga, ¿cómo demuestra usted que existe libertad de expresión en el Perú? Y entonces el presidente de facto muestra la carátula de Monos y Monadas por el centenario del combate de Angamos, donde remedábamos la efigie clásica del héroe de Angamos, pero con su uniforme de capitán de navío, ¿no? Pero la cara de Morales Bermúdez, ¿no? Y en vez de sostener el sable por la cacha, de la empuñadura, ¿no? Sostenía una botella de whisky Jemmons y el titular decía El caballero de los bares. y él presentó a la prensa esa carátula a manera de jactarse, no de jactancia, ¿no? Para a ver quién me dice que no hay libertad de expresión en el Perú. Se están burlando de mí en esta realidad. Exactamente. Me ¿no? encantó. ¿Sí? Ahora, Ego, no, la verdad también es cierto que Morales Bermúdez tuvo varias veces en su escritorio la posibilidad de firmar tu deportación. Sí. Pero eso nunca ocurrió. Bueno, permíteme que te cuente el colofón de esta historia, por favor, del caballero de los bares, ¿no? Nosotros, en la siguiente edición de Monos y Monadas, publiqué un cheque de Monos y Monadas del Banco X, un facsímil del cheque. Gírese a la orden de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, ¿no? La suma de 1 sol con 23 centavos por servicios de publicidad. Claro. Bueno, nos divertíamos mucho en medio de esas épocas, ¿no? Y es verdad, recuerdo que en alguna, creo que fue con ocasión del centenario de Monos y Monadas, que comentó el general Morales Bermúdez que en varias ocasiones había tenido sobre su escritorio
borradores de decretos supremos ordenando mi deportación, pero que él se había negado a firmarlos, ya que a su juicio, mientras el público pudiera liberar sus tensiones internas, sus furias, sus violencias, viendo en los kioscos de periódicos, ¿no?, a sus gobernantes de facto, ¿no?, bien burlados, tomados además, del pelo, claro. ¿no? Es una mala lectura. ¿No? Le estaba haciendo un favor al país, y es más, él me nombraría, si hubiera sido posible, me hubiese nombrado psiquiatra nacional. Eso lo comentó. Sí. Mira, vamos a ver algunas portadas de monos y monadas. Fin de reinado, chanchos invaden la capital. Tengo más saludos para Nicolás Yerovi esta tarde. Lidia Yerovi Carrasco escribe y dice: saludos, Nicolás, lo que me encanta es su ingenio para parodiar la política en monos y monadas. Siempre me roba una carcajada. Lo celebro. Se juntan los Yerovi. Carlitos Carpio: Nicolás es muy creativo, con una habilidad para escribir. Que sigan los éxitos. Gracias. Te dice Carlitos Carpio esta tarde. Nelly dice: usted nos hace reír desde siempre, mil gracias. Esto es lo que ahora más que nunca necesitamos. Mira, el peruano tiene que seguir buscando risas. José Milton Granado: saludos al gran Nicolás Yerovi, tremendo talento del Perú. Saludos, maestro. Te Muchas dice gracias. Pepino Perú, José Milton. 2:53, hacemos una pausa. Pausa breve y ya venimos para despedirnos de Nicolás Yerovi. Ocurren las noticias. En el preciso momento en que suceden los hechos. Usted puede verlos en directo. De lunes a viernes, aquí en Canal N. En 2 emisiones de 10 a 12 del día. Y de 5 a 6 de la tarde. Canal N. El poder de la información al momento. Dudas finales para Nicolás Yerovi. La primera: alguna vez dijiste, vivir en el Perú es un deporte de aventura. Solo salir a la calle, ¿no es cierto? Es un deporte de aventura. Te despides de la familia en las mañanas cuando sales a trabajar, sin saber a ciencia cierta si vas a volver a verlo. No, chao, por eso nos despedimos con tanto afecto. Y nos decimos, cuídate. Claro. Chao, cuídate. Ya antes se decía que te vaya bien. Ahora, y desde hace muchas décadas, ¿no? Claro. Lo que dice, chao, cuídate. Cuídate, es verdad. Rapidito, porque no me queda mucho tiempo. Cuéntame lo que pasó con Peiza, que se metió Montesinos. ¿Qué pasó? Muy rápido, Nicolás. Bueno, que el tiempo no es un caso muy curioso. Ya son 15 años de persecución que vengo soportando y de censura contra mi novela Más allá del aroma. Resulta que había yo publicado en Colombia y bajo el sello de Peiza mi novela Más allá del aroma. Okay. ¿No? Aparece una edición pirata en el Perú. Una novela que hablaba del Fujimorato y del... No, era una novela histórica. Ok. Ambientada en el siglo XIX. O sea, ¿nada que ver? Nada que ver. Bien, ¿por qué entonces? Bueno, termina de lo que se trataba era de, como yo nunca he sido un hombre de fortuna, no tenían para perseguirme en la SUNAT. Nunca he estado, he sido funcionario público. Ya. Entonces no había cómo agarrar. Entonces dijeron, a hay que bajarlo por la moral. Ok. ¿No? Y se enteraron de que había confesado un editor ilegal de mi novela, y había confesado que había cometido un delito y que se comprometía nunca más a hacerlo, Okay. y está comprometida a pagar una reparación civil. Y ahí quedaba zanjado el tema. Claro, pero a la semana siguiente resulta que cambia su versión y dice que el autor es él y yo soy el plagiario. Ah, mira. Y desde entonces
no solo no he podido publicar mi novela, 15 años han pasado, no solo no puedo publicar mi novela, sino que además no soy autor de mi novela, ¿no? Y fui condenado a 4 años. ¿Y quién te acusa? ¿Pensa? No, el Estado. El Estado. ¿No? Entonces he sido condenado a 4 años por plagiarme a mí mismo. Eso es maravilloso. No, es una delicia, es una novela, ¿no? Impresionante. No, es impresionante. Y aún no puedo publicar Más allá del aroma, ¿no? Pero, corrígeme si me equivoco, porque hay quienes señalan que eso tenía que ver con Montesinos en tanto que quería bajarte. Pero naturalmente, si yo publiqué durante toda esa década de los 90, publicaba, ya que no podía publicar Monos y Monadas, ¿no? Publicaba Nicolás Yerovi, el único periodista que miente con franqueza. Me acuerdo de esa publicación, ¿no? Claro. Entonces lo hacía con noticias falsas. Claro, ¿no? te burlabas, por supuesto. Claro, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Persiguen a Gordo en la calle con tenedores y cuchillos para comérselo. Porque no había víveres. ¿No? En fin, ese tipo de ingenios, ¿no? Y recuerdo que alguna vez hice una foto trucada de una dama embarazada y desnuda, embarazada de 8 meses, y con 2 chiquitos, también desnudos, pequeñitos, abrazando a su mamá, ¿no? Y los 3, la señora embarazada y los 2 niños tenían la cara del dictador, y el titular decía, se va por el tercero. Epa. Entonces, y no les gustó nada. No les gustó, pues, ¿no? De acuerdo. ¿No? Bueno, pero así es, pues. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto para mí, Carlos. Hemos intentado en este programa un poco armar tu vida. Vamos a ver si lo hemos hecho bien en imágenes. Adelante. Por favor, gracias a ti. Gracias por por todo. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Movistar Internet te trae un curso de inglés online. Vamos con fuerza aquí en Perú. Pobladores y transportistas se levantan contra el paro de griferos e intentan quemar algunas estaciones de servicio. Aseguran que las atacarán si no venden combustible. Impresionante crecida del río Amoju en Jaén arrastra vehículos y animales. Pobladores arriesgan sus vidas para cruzar y decenas de casas fueron destruidas. Y en Cajamarca, desborde del río Chonta destruye viviendas de al menos 10 familias cerca del aeropuerto. Bebé sobrevivió varios meses con 6 agujas de coser en su cuerpo. Padres no explican cómo sucedió y ministra de la Mujer llega a hospital para visitar a la niña. Las agujas me dolió hasta a mí, ¿eh? Bienvenidos a En Perú, vamos con fuerza. Estas son las informaciones del interior del país. Vamos a ir con información desde Pucallpa, donde continúa el paro de los griferos. Marco Mendoza nos informa. Marco. Buenas tardes, Mario. Para informarte que en horas de la mañana cientos de motocarristas aquí en la ciudad de Pucallpa se llegaron a los principales grifos de esta ciudad, muchos de ellos propiedad de los dirigentes de la Asociación de Griferos de la región Ucayali, para exigir que nuevamente se dé la atención al público, puesto que ellos consideran que su medida era ilegal, teniendo en consideración que el jefe zonal de Ocinermin ha informado de que el decreto 006
no considera a Pucallpa dentro de las cuotas que ellos están reclamando. Sin embargo, esto no se dio hasta el mediodía, cuando un contingente de mototaxistas, se les puede llamar así, llegaron a un grifo y estuvieron a punto de incendiar el establecimiento, que fue detenido por la policía, impedido. Sin embargo, ellos dejaron bien en claro que esto era una advertencia, es que los empresarios que venden combustible no desisten de su medida de lucha. Más tarde, Mario, el dirigente Dante Cárdenas, vicepresidente de la Asociación de Grifos de acá de la región, en una entrevista dio a conocer que han depuesto su medida de lucha, puesto que según él informó, ya habían llegado a un acuerdo, ya se habrían iniciado las conversaciones con el comité, con la comisión que viajó a la ciudad de Lima para debatir este tema. La paralización aquí fue solamente hasta las 2 de la tarde. A partir de esa hora, largas colas de mototaxis, autos, motos lineales en diferentes grifos de la ciudad. Se especula mucho. Mares, ¿no? Los misanos.